Hola amigos. Hoy hablaremos sobre economía y sociedad en Bizancio. Bizancio fue uno de los centros económicos más importantes del mundo medieval. Además de una agricultura floreciente, el imperio desarrolló un importante comercio internacional gracias a la ubicación de Constantinopla, ciudad que era el paso obligado de las rutas comerciales entre Asia y Europa. La sociedad bizantina era estratificada y estaba formada por los siguientes sectores: la alta aristocracia terrateniente, que transformó sus propiedades en señoríos; el clero, que se volvió muy poderoso gracias a las donaciones que recibía; la burocracia, que estaba integrada por personas de diverso origen que trabajaban para el Estado; los comerciantes, que se habían enriquecido con el tráfico comercial; los campesinos, hombres libres que disponían de una pequeña cantidad de tierra para su sustento; los siervos y esclavos, que carecían de derechos; los conflictos religiosos. La sociedad bizantina era profundamente religiosa y por eso se involucraba en los conflictos o querellas teológicas. La más importante de estas fue promovida por los iconoclastas, 726 a 843. Que estaban en contra del uso de imágenes religiosas o íconos, porque consideraban que así se promovía la idolatría. Algunos emperadores bizantinos apoyaron a los iconoclastas, lo que aumentó el distanciamiento con el Papa romano. Las divergencias políticas, eclesiásticas y disputas teológicas desde el siglo VIII entre Occidente y el Imperio bizantino originaron el Cisma de Oriente en 1054, que dividió a la cristiandad occidental y oriental. La primera aceptó como jefe supremo al Papa de Roma. Oriente reconoció la jerarquía honorífica del Patriarca de Constantinopla. Arte y cultura bizantina. Los emperadores, y especialmente Justiniano, utilizaron la arquitectura para demostrar su poder y magnificencia ante sus pueblos y los vecinos. La máxima muestra de este arte es la Basílica de Santa Sofía. Los muros de los templos estaban revestidos con mosaicos, a través de los cuales se expresó la religiosidad. Se representa frecuentemente a Cristo y a la Virgen María, y el carácter semidivino del emperador. Las figuras son muy coloridas pero rígidas. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.